Hoy vamos a continuar con nuestra exposición de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, así que les voy a pedir que abran sus Biblias allí en el capítulo 5. Esta mañana nos corresponde la sección de los versículos 19 al 22, así que vamos a dar lectura nuevamente a estos versículos y luego tendremos un momento de oración. Dice así la palabra del Señor. No apaguéis al espíritu. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que tenemos nuevamente de estar reunidos acá, Padre. Queremos glorificarte, Señor, esta mañana, queremos oír tu voz, Padre, queremos que tú hables a nuestros corazones, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nosotros, que nos transforme, Señor, que podamos ver la gloria de Cristo. Señor, permítenos deleitarnos, Señor, con tu palabra. Señor, queremos, Señor, honrarte en esta mañana. Permítenos, Señor, estar con nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, abiertas para recibir, Señor, lo que tú nos quieres decir esta mañana. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ha pasado un buen tiempo desde la última exposición y como la memoria es frágil, vamos a recordar algunas cosas antes de entrar a nuestro texto, a nuestro pasaje. La iglesia en Tesalónica era una iglesia joven que estaba recién comenzando, recién creciendo. Era una iglesia que, a pesar de que estaba pasando por tribulaciones y persecuciones que, de hecho, comenzaron a pasar o enfrentaron desde sus inicios, ellos abundaban en amor, fe y esperanza. Era una iglesia que se había convertido en un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Y era una iglesia que caminaba firme en el Señor. Por lo que Pablo agradece profundamente a Dios por lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Sin embargo, Pablo tenía una preocupación, y la mayor preocupación del apóstol Pablo era que poder volver hasta Tesalónica. Recordemos que Pablo y su equipo tuvieron que salir apresuradamente de ese lugar producto del alboroto que armaron los enemigos del Evangelio. Así que quería volver a ver a sus hermanos en Tesalónica. Dice el capítulo 3, versículo 10, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Es decir, Pablo quería volver hasta Tesalónica para ayudar a sus hermanos a seguir creciendo en el Señor, consciente de que era una iglesia joven y que necesitaba, por supuesto, seguir avanzando y abundar más y más. A partir del capítulo 4, Pablo comienza una serie de exhortaciones que tienen el propósito de animarlos a vivir una vida agradable a Dios. En los versículos 1 al 8 los exhorta a una vida en santidad, apartada de toda inmoralidad sexual. En los versículos 9 al 12 los exhorta a seguir abundando en amor. Luego los versículos 13 al 18 los exhorta a alentarse unos a otros con la esperanza gloriosa del regreso de Cristo por su iglesia. Y en el capítulo 5, versículos 1 al 11, los exhorta a estar preparados para el regreso de Jesús. Y en los versículos 12 al 22 encontramos las últimas instrucciones del apóstol Pablo para esta iglesia que tiene que ver con la vida en comunidad, con las relaciones unos con otros y con nuestras responsabilidades entre nosotros y nuestras responsabilidades con Dios. En los versículos 12 al 13, Pablo nos exhorta a tener en alta estima y amor a nuestros líderes por causa de su obra. En los versículos 14 al 15, somos exhortados a amonestarnos, a alentarnos, a sostenernos unos a otros, a buscar siempre lo bueno y ser pacientes con todos. En los versículos 16 al 22 encontramos las responsabilidades que tenemos con Dios. Versículo 16, estad siempre gozosos, es decir, con ese gozo que el Señor nos ha dado siempre delante de Él. Versículo 17, orad sin cesar. Esa oración incesante que busca el rostro del Señor. Y versículo 18,
Dad gracias en todo, delante de Dios, en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y en los versículos 19 al 22, que es la porción que leímos hace un momento, Pablo va a presentar las últimas responsabilidades con Dios que son esenciales para la vida en la iglesia. Así que esta mañana voy a compartir con ustedes 3 responsabilidades que son clave para seguir creciendo en el Señor y guardarnos de los peligros. La primera de ellas es la responsabilidad de no apagar el espíritu. La segunda responsabilidad es de no despreciar la proclamación de la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la responsabilidad de ejercitar el discernimiento. Así que vamos entonces a lo primero, la responsabilidad de no apagar al espíritu. Dice el versículo 19, no apaguéis al espíritu. La palabra apagar tiene la idea de extinguir un fuego. Es tomar un recipiente con agua y verterlo sobre una fogata. En la Biblia, el Espíritu Santo está relacionado con el fuego. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, en el relato del nacimiento de la iglesia, con la venida del Espíritu Santo a hacer su morada en los creyentes, dice el versículo 3, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Luego en el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y ese fuego tiene que ver, entre otras cosas, hermanos, con el poder y la capacitación para proclamar valientemente la palabra de Dios y dar testimonio de Cristo, como dice Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Así que el Espíritu Santo es un fuego que debe mantenerse encendido en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y el mandamiento, o mejor dicho, la prohibición que presenta el apóstol Pablo aquí, es a no apagar ese fuego. Y esto es interesante, hermanos, porque si se nos manda a no apagarlo es porque podemos hacerlo. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17 lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Padre enviaría otro consolador, es decir, otro ayudador, y que además estaría con ellos y en ellos para siempre. Esta es la promesa de la venida del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, este mandamiento o esta prohibición se refiere a no apagar la obra del Espíritu Santo que Él venía a hacer en nosotros. Y para entender un poco más acerca de esto es necesario que veamos brevemente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y para eso les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Juan por un momento, capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 26 dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo es nuestro Maestro por excelencia, quien nos enseña y nos recuerda las palabras y las enseñanzas de Jesús. El Espíritu Santo abre nuestro entendimiento e ilumina nuestros pensamientos para que podamos comprender la palabra de Dios. Luego, en el capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es quien nos provee dirección en nuestra vida y nos guía hacia la verdad, hacia la palabra de Dios. Somos guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad, y eso lo hace por medio de las Escrituras. El Espíritu Santo también nos revela las cosas que han de acontecer. En el versículo 14 dice el Señor Jesucristo:
Él, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo ha venido a glorificar a Cristo. Él tomará cosas extraordinarias acerca de Jesús y nos las hará saber. De esta manera el Señor es glorificado delante de nuestros ojos, en nuestra mente y en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos revela la gloria de Cristo por medio de su palabra, hermanos. Y esa gloria que el Espíritu Santo nos va revelando, va transformándonos cada día a la imagen de Cristo. El apóstol Pablo, hablando a los corintios acerca de las maravillas del nuevo pacto, dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, al mirar la gloria de nuestro Señor Jesucristo en el espejo de la palabra de Dios, somos transformados de un grado de gloria en otro, por decirlo de esta manera. Y esta es la meta del creyente, ser transformado a la imagen de su Hijo. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios nos predestinó para hacernos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y al mirar la gloria del Señor en su palabra vamos siendo transformados a su imagen. Vamos mostrando el carácter de Cristo de un nivel a otro. Y hermanos, es un proceso de transformación. Y el que provee el poder para este proceso de transformación es el Espíritu Santo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu Santo el que nos muestra la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. La obra del Espíritu Santo es venir a glorificar a Jesucristo y lo hace por medio de las Escrituras. Entonces, hermanos, no podemos conocer la verdad de Dios sin la guía del Espíritu Santo. No podemos entender la palabra de Dios sin ser enseñados por el Espíritu Santo. No podemos ver la gloria de Cristo sin la revelación del Espíritu Santo. Y no podemos ser transformados a la imagen de Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Porque no podemos decir, hermanos, que no comprendemos las Escrituras porque el Señor no lo ha permitido. O no podemos decir que no hemos crecido a la imagen de Cristo porque el Señor no ha querido. No podemos decir que no hemos visto la gloria de Cristo en su palabra porque el Espíritu no lo ha revelado. Porque el único obstáculo para todas esas cosas somos nosotros mismos. El Señor ya nos ha capacitado, nos ha dado su Santo Espíritu para hacer esta obra en nosotros. Hermanos, el Espíritu Santo también nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo en nosotros produce esa intimidad con Dios. Y no solo eso, sino que clama dentro de nosotros Abba Padre, así como clamó nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu dentro de nosotros clama a hacer la voluntad de nuestro Padre. El Espíritu Santo también nos provee poder para vivir en santidad. Aquí en nuestra carta en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 7 al 8, dice Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Y esta última frase se puede traducir que también nos da el Espíritu Santo. Es decir, Dios no solo nos dice cuál es el estándar de la vida cristiana, sino que también nos provee el poder para vivir en ese estándar, una vida de santidad, que es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo también nos ha provisto de unidad, es decir, que somos uno en Cristo. Efesios 4, versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos responsables de guardar esa unidad que el Espíritu ya nos ha dado en Cristo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida es esencial y nosotros no debemos apagarla.
Esa es nuestra responsabilidad. Ahora podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Estamos creciendo a la imagen de Cristo? ¿Tenemos una intimidad mayor en el día de hoy con nuestro Padre? ¿Nuestro espíritu anhela hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos creciendo en santidad? Si la respuesta a estas preguntas es un no, entonces estamos apagando la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo apagamos esa obra? ¿Cómo apagamos la obra del Espíritu Santo? Andando en la carne. Hermanos, debemos reconocer que en nosotros hay una lucha en nuestro interior, una batalla espiritual que libramos día tras día, de la cual no siempre salimos victoriosos. Y a veces nos dejamos llevar más por la carne, por los sentidos, por el corazón, por lo que sentimos, más que por el Espíritu de Dios. Un comentarista dice lo siguiente: hay lo suficiente de carne en cada uno de nosotros para arruinar una iglesia local o cualquier obra de Dios. Y así es, hermanos, hay suficiente carne en nosotros para dejarnos llevar por tradiciones humanas. Hay demasiada carne en nosotros para dejarnos llevar por nuestras preferencias y nuestros deseos antes que por los intereses del reino de Dios. En otras palabras, apagamos el Espíritu Santo cuando tratamos de alcanzar aquellas cosas que solo el Espíritu puede hacer por nuestros propios esfuerzos. Por ejemplo, cuando tratamos de santificarnos solamente absteniéndonos de ciertas prácticas externas y no preocupándonos de lo interno, de los cambios que solo el Espíritu Santo puede hacer. Cuando buscamos consuelo en lo que el mundo ofrece y no en el Señor. Cuando en vez de ver nuestro problema a la luz de las Escrituras, buscamos ayuda en la psicología o filosofía humana. Incluso apagamos el espíritu cuando intentamos convertir a otros con palabras de humana sabiduría y no confiando en el poder del Espíritu de Dios. Es como Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Hermanos, fuimos salvados por la intervención del Espíritu Santo que aplicó la palabra en nuestros corazones para arrepentimiento y fe, y ahora mora en nosotros. ¿Cómo entonces vamos a vivir conforme a la carne? Por eso todo lo que hacemos en la iglesia tiene que estar guiado por el Espíritu de Dios, no por nuestros deseos, no por tradiciones, no por imposiciones de alguien más, no por nuestras preferencias. Todas estas cosas apagan al Espíritu. La desunión apaga el Espíritu. Nuestra poca disposición al servicio apaga el Espíritu. Las murmuraciones apagan al Espíritu. Y si apagamos al Espíritu, no somos enseñados. No hay crecimiento espiritual, no hay transformación. Si el Espíritu Santo es apagado, Cristo no es glorificado. Por eso pedimos siempre su dirección en cada reunión para que lo que hagamos cumpla el propósito que es principalmente glorificar a Dios y la edificación de su iglesia. Necesitamos el poder y la dirección del Espíritu Santo para cumplir también con aquello que el Señor nos encomendó, que es hacer discípulos de Cristo. Él nos dio el poder para hacer eso, para ser sus testigos, para ser discípulos de Cristo. No apagar el Espíritu es nuestra responsabilidad porque su obra es esencial para seguir creciendo en el Señor y ser una iglesia que glorifique a Cristo. Y el Espíritu Santo obra por medio de su palabra. Por eso no debemos despreciarla, y esta es la segunda responsabilidad. No debemos despreciar la palabra de Dios. Versículo 20. No menospreciéis las profecías. La palabra que se traduce menospreciéis tiene la idea de mirar en menos, es tener como nada, desestimar o tener algo como insignificante. Y la palabra profecías tiene que ver con proclamación. Así que el don de profecía es la capacidad dada por el Espíritu Santo para proclamar públicamente mensajes de parte de Dios. En los tiempos de la iglesia primitiva, estos mensajes podían ser predictivos, aunque no principalmente. O podían ser mensajes nuevos, porque el canon de la Biblia aún no estaba completado. Posteriormente, todos los mensajes inspirados por el Espíritu Santo quedaron registrados en la Biblia.
También podían ser mensajes que eran reiteraciones de lo que Dios ya había revelado, es decir, tomar algo del Antiguo Testamento, explicarlo y aplicarlo a las necesidades de la iglesia. Y en el ejercicio de este don debían ser mensajes consecuentes con la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. En otras palabras, si va a profetizar, que esté de acuerdo con la doctrina, que sea conforme a lo que Dios ya ha revelado, conforme a la palabra de Dios. Y para que podamos entender un poco más esto, hermanos, les voy a pedir que vamos a 1 Corintios capítulo 14. Por un momento, 1 Corintios capítulo 14. Mire por favor el versículo 1. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Esto es lo que debían anhelar en la iglesia, que sobre todo haya profecía. Ahora, ¿por qué debían anhelar esto? Nota el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y este es el propósito de la profecía, la edificación, exhortación y consolación de toda la congregación. Pero no solo esto. Mire ahora los versículos 23 al 25. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. El ministerio de estos profetas del Nuevo Testamento no solo era para edificación, exhortación y consolación de la iglesia, sino también era de testimonio a otros de la presencia de Dios en ellos y además para conversión de los incrédulos. Por eso los tesalonicenses no debían despreciar las profecías. Y ese también es un mensaje para nosotros hoy. No debemos despreciar o mirar en menos la proclamación de la palabra de Dios. Por el contrario, debemos anhelar también nosotros que en nuestra iglesia local haya sobre todo predicación de la palabra de Dios, que pública y abiertamente se proclamen las maravillas de Dios, que abramos nuestras Biblias y proclamemos la verdad de Dios, que tomemos de lo que Él ha revelado en su palabra y el Espíritu Santo aplique a nuestras vidas esa palabra. Esto es central en la iglesia. La predicación de la palabra de Dios nos edifica, nos exhorta, nos consuela. Es una evidencia de la presencia del Señor en medio nuestro y además es poder de Dios para conversión de los incrédulos. Y hermanos, lamentablemente, con el pasar del tiempo podemos caer en tener la predicación de la palabra de Dios como algo sin importancia o como algo rutinario. Algo que venimos a hacer solamente por cumplir. Lo podemos tener como algo poco relevante para nuestra vida. Producto, por supuesto, del pecado que hay en nosotros. Y hay hermanos que tristemente dicen, yo conozco el Evangelio, necesito escuchar algo diferente. O ya conozco la Biblia, podríamos dedicar ese tiempo a otra cosa. Tal vez más tiempo de alabanza o de comunión o alguna otra actividad. Pero hermanos, el apóstol Pedro nos dice en su primera carta en el capítulo 2, versículo 2 lo siguiente. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, la palabra de Dios debe ser un anhelo en nuestra vida tal como un niño anhela su alimento. Y esto no es algo que debemos hacer una vez en el pasado, yo ya anhelé la palabra de Dios, no, sino que es algo que debemos hacer constantemente en nuestra vida. ¿Cómo está nuestro anhelo por la palabra de Dios? ¿Tenemos un anhelo por ella o la estamos despreciando?
Porque muchas veces podemos estar aquí escuchando la palabra de Dios, pero nuestra mente puede estar en cualquier otro lugar. O salimos de las puertas de la iglesia y ya se nos olvidó lo que oímos. Porque hermanos, incluso nosotros podemos tener la palabra de Dios domingo a domingo y día tras día y dar gracias a Dios por ello. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo estamos reaccionando ante la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está produciendo en nosotros? Porque hermanos, no solo la despreciamos cuando decimos que no la queremos o que ya la conocemos, sino que también la despreciamos cuando no la obedecemos, cuando no nos sujetamos a ella, cuando la palabra nos confronta y nos dice que debemos arrepentirnos de nuestros pecados si no lo hacemos, cuando la exposición de la palabra habla a nuestro corazón y nos dice que tenemos que pedir perdón a tal hermano y no lo hacemos, cuando la palabra de Dios es clara y nos dice que estamos al debe con nuestras responsabilidades con Dios y con el Espíritu Santo y no reaccionamos ante ello. Podemos preguntarnos qué sacamos, por decirlo de esta manera, tener buena predicación, tener la palabra de Dios en nuestra vida y que esa palabra no transforme nuestra vida. No nos haga diferentes, no nos haga más parecidos a Cristo, no crezcamos en santidad. ¿Qué está pasando en nuestros corazones? ¿Estamos despreciando la palabra de Dios o no? ¿O la estamos atesorando? Hermanos, el versículo 19 de nuestro texto, en 1 Tesalonicenses 5, dice, no apaguéis al Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo es apagado cuando despreciamos la proclamación de la palabra de Dios, porque ¿quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Un comentarista dice lo siguiente: la alabanza, con la música y las manifestaciones ruidosas, llenan muchos de los cultos en muchas de las congregaciones del mundo llamado angélico. El púlpito, físicamente hablando, ha sido sustituido por el escenario para llevar a cabo toda la parafernalia habitual de lo que muchos denominan culto en el espíritu, que no es otra cosa que el culto a la carne impulsado por la carne. Y esto es lo que pasa, hermanos, cuando reemplazamos la palabra de Dios. No hay poder de espíritu, del Espíritu Santo en medio nuestro. El Espíritu Santo y la palabra van juntos. Un culto en el Espíritu es un culto en el que la palabra de Dios es central. Si la iglesia va a estar llena de la palabra de Dios, entonces va a estar llena del Espíritu de Dios. Y si queremos mantener encendido ese fuego en nuestra congregación, en nuestros corazones, en nuestra iglesia, no debemos pensar en manifestaciones extrañas, hermanos, o en risas incontrolables, en gente cayendo al suelo, revolcándose o dando vueltas sin control, sino más bien debemos pensar en nosotros amando, estudiando, obedeciendo y proclamando la palabra de Dios. Nunca sustituyamos la palabra de Dios, hermanos, por cosas que parezcan atractivas o necesarias para nosotros. Lamentablemente, en algunas iglesias se ha reemplazado la predicación de la palabra de Dios por mensajes de autoayuda, que está muy de moda hoy en día. Mensajes que buscan poner en el centro al hombre como si el hombre tuviera todas las respuestas. Y hermanos, cuando el hombre y sus necesidades están en el centro, Dios queda afuera. Mirar o tener en menos la predicación de la palabra de Dios trae consecuencias terribles para la iglesia. Hermanos, una iglesia sin palabra de Dios es una iglesia sin Cristo. Una iglesia sin palabra de Dios es una iglesia sin el Espíritu Santo. Y hoy nos enfrentamos a un mundo que pretende imponer un pensamiento único. Un mundo en el que cada día salen nuevas posturas, nuevas formas de ver la vida. Y esto ha influenciado a algunas iglesias a tal punto que ya están presentando nuevas formas de cristianismo, nuevas formas de hacer iglesia.
Por ejemplo, hay una nueva propuesta para la generación de hoy que se basa en las supuestas necesidades de la generación actual y ofrece un lugar distinto donde pueden reunirse, como por ejemplo un bar. Y de esta forma atraen a la gente. Pero lo atraen por lo que están ofreciendo, no por lo que necesitan, que es la palabra de Dios. El pastor de esta iglesia que les comento dice lo siguiente: lo que ayer fue relevante, hoy es obsoleto. Lo que ayer funcionó, hoy ha dejado de funcionar como estrategia, refiriéndose a lo tradicional de congregarse. Y él está usando esta estrategia como si Dios necesitara de la creatividad humana, como si necesitara nuestra ayuda. Pero la palabra de Dios es suficiente. Y los que quieren, los verdaderos hijos de Dios, eso es lo que van a buscar, la palabra de Dios. Conocen el alimento espiritual, conocen a dónde tienen que ir. Como dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas me conocen, ellas oyen mi voz y me siguen. Y ante esto, hermanos, al igual que en el primer siglo, necesitamos tener discernimiento. Y esta es la tercera responsabilidad. Si nosotros queremos seguir creciendo en el Señor y si queremos guardarnos de los peligros, hermanos, necesitamos tener discernimiento. No solamente necesitamos mantener el espíritu encendido, no solamente necesitamos que la palabra sea central en nuestra vida, necesitamos aprender a discernir correctamente. Dice los versículos 21 al 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Pablo les dice a los tesalonicenses que no deben recibir todo sin discernir primeramente. La palabra examinadlo es poner a prueba, es someter a prueba todas las cosas. En primer lugar, esto implica poner a prueba la profecía, según el contexto. En otras palabras, no debían menospreciar la proclamación de la palabra, sino examinar el contenido de la proclamación. ¿Por qué debían hacer esto? Alguien escribió lo siguiente: algunos profetas que anunciaban un mensaje de Dios delante de la congregación no eran auténticos y enseñaban aquello que ni habían recibido ni era conforme a la verdad bíblica. Por tanto, no todo cuanto decía alguien que se presentaba como profeta debía ser aceptado por la iglesia. Para determinar la verdad debía ser probado, es decir, analizado para ver si era de Dios o no. Y esto, hermanos, era necesario hacer para procurar el sano crecimiento de la iglesia, su edificación, exhortación y consolación. Y nuestro texto en 1 a los Tesalonicenses capítulo 5 no nos provee una forma en la cual debía hacerse este examen. Sin embargo, hay algunas cosas que podemos mencionar. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, en una primera instancia, la profecía debía ser consecuente con la predicación y la enseñanza apostólica. Luego, más adelante, Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro, y esto se refiere a las Escrituras. Es decir, la palabra escrita de Dios es superior a cualquier experiencia humana. Así que allí tenemos el parámetro más importante para filtrar todas las cosas, es la palabra escrita de Dios. Y en el contexto entonces, la predicación o la profecía
debía ser consecuente con la enseñanza apostólica y la palabra escrita de Dios. Y de la misma manera nosotros hoy, queridos hermanos, no debemos despreciar la predicación de la palabra, pero también somos llamados a discernir correctamente si lo que oímos está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Hermanos, no somos llamados a aceptar todo lo que oímos sin corroborar que lo que se nos está enseñando está de acuerdo con la palabra de Dios. Y hermanos, nosotros escuchamos muchas cosas en internet, por ejemplo, y no debemos aceptar todo lo que escuchamos sin hacer el discernimiento correcto. Esta es una advertencia para nosotros también en el día de hoy. Necesitamos tener ese discernimiento, porque hermanos, lo que tiene que convencernos es la palabra de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Dice Hechos 17, versículo 11, que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, necesitamos nosotros recuperar o adquirir ese espíritu bereano. Porque de lo contrario, ¿cómo vamos a ser capaces de discernir la verdad del error, lo que es de Dios y lo que no, lo que es verdadero y lo que es falso, si no escudriñamos las Escrituras? Necesitamos escudriñar y estudiar las Escrituras cada uno de nosotros bajo el poder y la guía del Espíritu Santo para que podamos discernir correctamente, para que podamos distinguir con claridad entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Y en el día de hoy tenemos mucho acceso a videos o a distintas predicaciones, distintos predicadores, distintos blogs, artículos que podemos encontrar en internet y hay un sinfín de información. Y tenemos nosotros también que saber discriminar lo que es para nuestra edificación y lo que no lo es. Debemos saber identificar lo que se conforma a la palabra de Dios, a la revelación bíblica, y lo que no. Lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios. Hay muchas, hermanos, muchas nuevas teorías circulando, nuevos enfoques, personas que hablan de reinterpretar la Biblia, de deconstruir la fe, que enseñan y postulan que todo lo que hemos aprendido, hermanos, está errado, y que debemos derribar eso y volver a construir nuevamente nuestra fe, que postulan que no se puede discernir el significado del texto. Por lo tanto, eso va a llevar a nuevas interpretaciones, es decir, cada persona que lee un pasaje puede interpretar lo que le plazca. Hermanos, esto es, y está muy de moda, esto hoy en día. Necesitamos aprender a reconocer estas cosas. Estas personas presentan este tipo de pensamientos de una manera muy atractiva y novedosa. Y parecen pensamientos muy elevados, pero no son otra cosa que sabiduría humana y un peligro para la iglesia y nosotros debemos ser capaces de reconocerlo. Hermanos, es lamentable cuando muchos hermanos reciben todo lo que escuchan sin discernir. Hay muchos hermanos que van de un lado a otro dejándose llevar por las nuevas corrientes, por nuevos pensamientos. Aparece un pastor famoso y con mucha elocuencia y comienzan a seguirlo sin discernir si lo que el hombre está diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Como si por el hecho de ser famosos debemos seguirlo. Sale una nueva moda y van tras ella. Hermanos, hay iglesias enteras que han doblado sus rodillas ante la ideología de género, porque sus líderes han sucumbido, han sido seducidos por esta nueva forma de ver las cosas, por esta reinterpretación de las Escrituras, aceptando lo que el mundo propone. Hay iglesias que están cambiando para ser más atractivas al mundo, adoptando ideas como el relativismo o el pragmatismo. Es decir, si funciona lo hacemos, si no, lo descartamos. Pero no pasan por el filtro de la palabra de Dios. Y lo único que hacen en el fondo es traer el mundo a la iglesia. Y no es más que una excusa para seguir en sus pecados. Y es lo mismo que el mundo.
solo que lo maquillan un poquito para que parezca cristiano. Y esto es un peligro para nosotros. Hermanos, es un peligro para nosotros porque esto es muy sutil. Es muy sutil. A veces podemos estar viviendo o aceptando el pensamiento del mundo, normalizando el pecado. ¿Se han dado cuenta que está por todos lados la inmoralidad? Y pareciera que uno ya lo ve como normal. Pero eso es un peligro, hermanos. Allí debemos estar alerta. No podemos, hermanos, estar normalizando el pecado, tolerando conductas pecaminosas. Nosotros podemos estar sutilmente enfocándonos en lo mismo que el mundo, viviendo para las mismas cosas, anhelando lo mismo que ellos. Y podemos estar haciendo todas estas cosas sin necesariamente darnos cuenta. Por eso necesitamos examinar nuestra vida y pasar por el filtro de la palabra de Dios todos nuestros anhelos, nuestra manera de vivir, nuestros proyectos en la vida, las decisiones que tenemos que tomar. ¿Hacia dónde queremos caminar, hermanos? ¿Cuál es nuestra mayor aspiración en este mundo? ¿Se parece a lo mismo que el mundo quiere? Si se parece a lo mismo que el mundo quiere, entonces no estamos discerniendo correctamente. Nuestro propósito aquí en esta tierra es otro. Debemos llevar la palabra de Dios y debemos vivir consecuentemente a lo que creemos para que otros sean alcanzados también. Debemos poner a prueba todas las cosas y Dios nos ha dado su Espíritu y su palabra para que podamos hacerlo. Pero si apagamos al Espíritu y despreciamos su palabra, ¿cómo vamos a tener discernimiento? Por eso estas responsabilidades son tan importantes, por eso el apóstol Pablo está tan preocupado por esta iglesia. Él quiere que sigan avanzando y nosotros también debemos preocuparnos de eso, de seguir avanzando, de seguir hacia la meta. El Señor no quiere que seamos niños fluctuantes, que no sepamos discernir, que aceptemos todos los errores doctrinales y falsas interpretaciones que promueven los falsos maestros. El Señor quiere que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice Efesios 4:12. Hermanos, el discernimiento es una evidencia de madurez espiritual. Debemos entonces someter a prueba todas las cosas, todo lo que hacemos en la iglesia también. Y luego de hacer este examen, que pasa por el filtro de la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, retened lo bueno. Retened lo bueno. La palabra retener tiene la idea de conservar, de apoderarse de. Es decir, todo lo que es bueno o excelente, como también se puede traducir, debe ser conservado. Esto incluye, por supuesto, la sana enseñanza, aquella que edifica, que exhorta, que consuela, aquella que en el poder del Espíritu Santo glorifica a Cristo. Hermanos, una verdadera enseñanza, una enseñanza que viene del Espíritu Santo, para nosotros siempre va a glorificar a Cristo, porque eso es lo que el Espíritu Santo venía a hacer. No está centrada en el hombre. No está centrada en las necesidades del hombre, está centrado en la gloria de Cristo. ¿Y cómo esa gloria de Cristo va a ir transformándonos? La fiel predicación de la palabra de Dios es algo a lo que debemos aferrarnos, hermanos. Y no estamos hablando de perfección aquí, sino de aquella predicación que sinceramente y en el poder del Espíritu Santo busca transmitir las extraordinarias verdades de Dios. A eso debemos aferrarnos, a eso debemos valorarlo. Por eso Pablo le decía a los tesalonicenses que tenían que tener en alta estima y amor a sus líderes, a los que los presiden en el Señor, por causa de su obra. Por eso, querido hermano, si hay algo que te bendijo, si hay claridad en aquello que el Espíritu Santo habló a tu corazón, aférrate a eso. Haz tuya esa promesa que escuchaste. Recibe esa enseñanza tan necesaria para tu vida. Arrepiéntete de ese pecado con el que fuiste confrontado.
Anímate con la esperanza cristiana. Déjate consolar por las promesas de Dios. Agradece a Dios por ese perdón. Glorifica a Cristo por su obra y gózate con las bondades de Dios en tu vida. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad todo, hermanos, lo que nos lleve a mirar a Cristo. Debe ser retenido, conservado, valorado por nosotros. Todo lo que Dios dice que es bueno para nosotros. Y en segundo lugar, dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. La palabra absteneos tiene la idea de mantenerse lo más lejos posible de todo lo que es malo, de todo lo que es dañino. Es mantenernos alejados de todo lo que la Biblia nos advierte que es malo. No de lo que a nosotros nos parece que es malo, sino que lo que efectivamente la Biblia dice que es malo. Y esto incluye, por supuesto, toda falsa enseñanza y toda práctica pecaminosa que derive de tal enseñanza. Porque los más grandes males a veces suelen llegar a la iglesia por medio de falsas enseñanzas. Enseñanzas que parecen contener la verdad, pero que no la contienen. Por eso es necesario el discernimiento espiritual. Y por supuesto, estas falsas enseñanzas vienen de la mano de los falsos maestros. Y escuche cómo Judas, en su carta en el versículo 16, los describe. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Eso es lo que la Biblia nos dice, nos advierte, así son, ese es el carácter de los falsos maestros. Y nosotros debemos mantenernos alejados de ellos. Evitarlos, reconocerlos, denunciarlos. No debemos permitir que esas cosas lleguen jamás a nuestra iglesia. Pero de igual manera, hermanos, debemos mantenernos alejados de todo engaño, de mentira, de murmuración, de queja. Porque estas cosas, hermanos, hacen tanto daño a la iglesia como una falsa enseñanza. Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4 dice lo siguiente. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, la falta de discernimiento es una falta de madurez espiritual. Por lo tanto, es necesario que con mayor anhelo, con mayor deseo, con mayor seriedad, escudriñemos cada día las Escrituras. Necesitamos tener discernimiento. Y además necesitamos seguir creciendo en el Señor. Hermanos, y al igual como Pablo estaba preocupado de que la iglesia en Tesalónica siguiera firme y adelante, creciendo en el Señor, abundando en todas estas cosas, más y más, nosotros también debemos anhelar esto para nuestra iglesia. Que sigamos creciendo en el Señor, que sigamos avanzando, sigamos hacia la meta, sigamos pareciéndonos a Cristo, sigamos compartiendo el Evangelio. Resguardémonos también de los peligros en los que estamos, hermanos, inmersos. Estamos en este mundo, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Tenemos una misión, hermanos. No podemos bajar los brazos en esta batalla espiritual. Necesitamos discernir. Y para eso necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. No debemos menospreciar su palabra. Debemos ejercitar el discernimiento. El Señor, hermanos, nos ayude porque el Señor es poderoso. Su Espíritu Santo tiene todo el poder, hermanos. No olvidemos que el único obstáculo para eso somos nosotros mismos. Dios nos ha capacitado y nos ha dado todas las herramientas para poder hacerlo.
Sigamos creciendo en el Señor. Dejémonos guiar por su Santo Espíritu. Valoremos la predicación de la palabra de Dios y nunca la sustituyamos por nada, hermanos. Vamos a orar. Oh Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú conoces todo de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, nuestras motivaciones, nuestros anhelos más profundos, Señor, y aún así tú nos amas. Aún así, Señor, nos has capacitado para poder vivir una vida que te agrade. Señor, ante los peligros que enfrentamos hoy, ayúdanos, Señor, a crecer. Ya nos has dado tu Santo Espíritu para poder tener el discernimiento. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes a esforzarnos. Que con todo denuedo, como decían los apóstoles, hablemos tu palabra. Y con ese mismo denuedo, con esa misma valentía, vivamos tu palabra. Señor, ayúdanos. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.